Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también, que es la 30. Así que podés seguirnos por varios lados. Estamos en Facebook ahora mismo, estamos saliendo al aire en simultáneo. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa y así también estamos en Facebook con el mismo nombre. ¿En dónde estamos? Es el dominio de nuestro programa en Facebook, en donde estamos. Es un programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Nuestra web es www.libertas.uy. Ese es nuestro portal digital que tiene, bueno, ya una innúmera cantidad de notas, de artículos de enorme valía, de enorme valía. Te recomiendo muy particularmente que ingreses a nuestro portal digital, porque ya es más que una web, ya tiene diseño, estructura y funcionamiento de un portal de información, de artículos de análisis, también de noticias. Está el dominio de nuestro programa dentro de ese portal digital, cuya dirección es www.libertas.uy. Decí que lo diga de nuevo, Ramón, ¿sí? www.libertas.uy. Sí, sí, también tenemos X, me dice Ramón, porque me está apuntando todo el tiempo. Ramón Villa es muy parecido a Maxi Pérez, o sea, son distribuidores de juego, ¿viste? Como en el fútbol, ese volante central o que centraliza, a veces que está un poco lateralizado y centraliza el juego y distribuye y toca y te habla en la cancha, bueno, son así, ¿no? Y está bien, está perfecto, tiene que ser así. Son muy profesionales en esto. X, arroba en donde estamos. Instagram, en donde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, sí, fundamental, fundamental, Ramón. Nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube. Te inscribís, es gratis, tocas la campanita si recibís información, noticia de lo último que se está publicando o lo que se está viralizando. Y ahí tenés un universo periodístico cuyo periodismo es de análisis, es un periodismo profesional de análisis, de entrevistas, de también editoriales y de información, con todos nuestros videos en un trabajo que ya tiene 5 años prácticamente desde Libertas en CX30 Radio Nacional y en todo nuestro streaming, el que te acabo de decir. Sí, me parece bien. Repetir entonces, me dice Ramón, el canal YouTube, mirá en dónde estamos. Suscribite, está lleno ya de suscriptores, gracias a Dios, pero tiene que haber más. Ahí están, por ejemplo, las mayorías, digamos, que siguen la línea del programa. Yo te diría que un 75, 78% comulgan con la propuesta periodística en cuanto a la línea editorial, pero hay una minoría también comunista que nos sigue y también les agradezco un montón y en definitiva son amigos del programa, ¿no? Son gente que con mucha responsabilidad, de todas maneras, va siguiendo nuestro programa, discrepan, a veces se mofan un poco, pero acá me enchastré el saco, mirá vos, se mofan un poco, ¿viste? En otras empiezan a entender algunas cosas, me envían comentarios de que no sabían que era así, tal tema o tal otro. Si yo tengo todo chequeado, sí, después van viendo que está todo chequeado, estamos citando siempre la fuente, la Constitución, las leyes, las fuentes confiables. Este, Así que vamos a seguir ahora con este tema. Vamos a ir a estos dos documentos, lo que el abuelo le explica a su nieto respecto al socialismo. Estamos hablando de eso. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es un modelo, un régimen instalado por una doctrina. ¿Tá? Es muy antiguo el socialismo, pero el socialismo llamado marxista, lo que ellos llamaron el socialismo científico, el proyecto de la Unión Soviética, el proyecto de Cuba, que sigue siendo esta tristísima realidad, que ha perjudicado generaciones y generaciones, el modelo instalado en Venezuela, el que se instaló en Nicaragua, que ya viene desde la Revolución Sandinista y que ahora retomó con fuerza, ya muy integrado también al Foro de San Pablo. Bueno, todo eso se lo explica de modo muy sencillo un abuelito a un niño chico que tendrá, no sé, 6 años, una cosa así, junto a su padre. Le explica el modelo económico del socialismo. Y yo pretendo complementar esa brillante explicación, esa didáctica que hace este señor para con ese niño, porque es realmente impresionante. Vamos a ver si encontramos acá en descargas. Tenemos el socialismo explicado a un niño, pero primero quiero ir a este texto.
en el que les quiero definir rápidamente de qué se trata el socialismo. Publico acá qué es el socialismo, y el socialismo es la socialización de los bienes de producción. Eso significa básicamente socialismo. Socializar los bienes de producción y de las riquezas que produce el Estado, o que se producen en el Estado. Socialización de las riquezas naturales y de las riquezas producidas. La propiedad de los bienes de producción es del Estado, en el socialismo, como el socialismo del siglo XXI, socialismo cubano, que es el socialismo marxista. Es el que pretende instalar el Frente Amplio en el Uruguay. Por eso este plebiscito del PIT-CNT contra los principios constitucionales, contra los derechos, eh, y digamos, inviolables, subjetivos de propiedad privada, establecidos en el artículo 7, artículos 32 y 36, el plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada de las AFAPs, contra la propiedad privada de 1.600.000 uruguayos ahorristas por el sistema de previsión social de la capitalización de los ahorros, y van precisamente por todo, van a la destrucción de una, digamos, esfera o confín muy importante del funcionamiento del sistema capitalista, como lo es el sistema financiero, con la capitalización de esos ahorros, que es dinero que se reproduce y se hace invertible en fondos de inversión. Sumamente aventuroso porque a pesar de los límites que tiene el mismo régimen de la seguridad social, inclusive el que se da con esta nueva ley de la seguridad social, el que se da con este régimen que modifica algunos aspectos profundizando el pilar individual de la capitalización de los ahorros, de todas maneras, a mi criterio es muy limitado aún y sin embargo ya ha producido 22.500 millones de dólares, de los cuales prácticamente 4.000 millones de dólares pertenecen a la masa dineraria de los ahorristas que a modo de clientes, bueno, reciben de esos servicios financieros, de colocación de sus dineros, de inversión de sus dineros, ese régimen, digamos, con total garantía de capitalización de sus ahorros. Eso quieren tirar abajo los marxistas del PCNT, Partido Comunista a través del PCNT. ¿Por qué? Porque ellos creen en la propiedad de los bienes de producción y de las riquezas desde el Estado, y se lleva a cabo a través de un régimen de organización empresarial, de cooperativas, como lo hizo Stalin, diseñadas para determinadas producciones, bajo una estructura de organización colectiva en la cual nadie es el dueño de dichas empresas cooperativas, sino que son usinas de producción del Estado socialista. Tampoco es que esas cooperativas en un Estado socialista, comunista, sean los cooperativistas los propietarios, porque están absolutamente diseñados y tienen muchísimas imposiciones, dado que es el Estado el que gobierna la economía de ese país, es el Estado el que gobierna el diseño económico de ese país. Se le llama centralización de los recursos económicos, así le dicen técnicamente los economistas marxistas, la centralización de los recursos económicos y la centralización del régimen de precios, como por ejemplo el salario. El salario es un precio, que es un factor de costo en una cadena de producción, pero no te la voy a complicar. En otro momento hablaremos de eso. En las nuevas modalidades del socialismo marxista, se acepta una mínima convivencia con empresas privadas, emprendimientos privados, inversión extranjera, pero muy limitada a las imposiciones de las regulaciones administrativas del Estado, a la alta presión tributaria y a un régimen salarial y de organización empresarial que está diseñado por el Estado y las corporaciones sindicales que representan dicha ideología política y económica de esa centralización de la actividad productiva, económica y financiera de dicho país. Expresado de modo más sencillo, son organizaciones ideológicas a modo de sindicatos, entre comillas, que colaboran con el gobierno y con ciertas empresas instaladas desde el gobierno para, ¿para qué? Para negociar el régimen salarial, el régimen de producción, el régimen de organización de esas empresas. Por lo tanto, te darás cuenta que ahí no hay libertad alguna. Bueno, Uruguay está muy alineado ya a eso desde este modelo que instaló el Frente Amplio con aquella ley de los convenios colectivos que se formuló en el gobierno de Tabaré Vázquez. Esa ley nacional
de los colectivos a través de los consejos de salarios. Establecen este modelo, que es el modelo creado, inventado, incluso desde el fascismo, que también es socialista, inventado en aquella Carta del Laboro que mandó desarrollar Benito Mussolini y que se promulgó en el año 1927 en aquella Italia fascista. Ese modelo es el que va a tomar Juan Domingo Perón y va a tomar también Uruguay una vez que se da la salida hacia la democracia después de la dictadura de 11 años. Increíble, ¿verdad? Bueno, todo eso es el Uruguay. Está camino cada vez más cerca de este socialismo del siglo XXI. Los ejemplos más claros de todo esto hoy por hoy son Venezuela y Nicaragua, porque Cuba es incluso de un modelo socialista más clásico, bajo el ortodoxo modelo soviético al que estuvo alineada, claro, creando después, desde el año 1990, porque caía la Unión Soviética, Fidel Castro en alianza, y digamos que en alianza mentora, mental, de concepción con Ignacio Lula da Silva, crean el Foro de San Pablo, Organización Internacional para la Construcción del Socialismo del siglo XXI para toda América Latina y el Caribe, así como también para España y los países que vayan alineándose a esta internacional marxista, extendida en el Grupo de Puebla, CELAC, Asociación Latinoamericana contra la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acá no puse, pero ahora me acuerdo, como también el aún fallido UNASUR. Todo esto Todo esto es un proyecto internacionalista, comunista, cuya doctrina, vale decir, el socialismo del siglo XXI, se irradia desde estos organismos internacionales ideológicos y tiene concretamente su documento a partir del año 2005, es decir, el proyecto global internacionalista de la construcción de un gran modelo del socialismo del siglo XXI para toda América Latina y el Caribe, que es el modelo del socialismo comunista que está en Venezuela, que está en Nicaragua, que se sustenta en Cuba también apelando a ciertas modificaciones que van compatibilizando con ese socialismo del siglo XXI. Este modelo político y económico sumado al de la Agenda 2030, que ya es un modelo también del neomarxismo, es un modelo global de centralización, por ejemplo, del control de precios, de la propuesta, digamos, paradigmática ideológica de la distribución de las riquezas, el ambientalismo ecológico como un modelo sustentador de limitaciones en la productividad, van limitando muchos aspectos de la producción de nuestros países, pero van limitando derechos, van imponiendo desde una agenda internacional esta globalización que construye, digamos, organizaciones de poder a través de las ONGs de perfil neomarxista y a través de las organizaciones sindicales, como en nuestro país lo es el PIT-CNT, que a su vez conjuga toda esa incidencia fuertemente sindical, política, como lo estamos viendo en estos momentos, como lo que está haciendo ahora el PCNT con este plebiscito, con los paros que organiza, con las marchas, con el último paro que organizaron, en virtud de una nada, de una supuesta, digamos, injerencia del presidente en la vida privada de Marcelo Abdala, ¿se acuerdan? El borracho que chocó los autos y se quiso ir a la fuga. Bueno, estamos envueltos en todo este clima, en este escenario, que es un escenario revolucionario contra nuestro Estado de Derecho, contra nuestra República Democrática, de la cual dicen que fue terrorista de Estado. Y tenemos una ley que todavía dice que nuestro Estado, el que fue atentado por ellos, cuando asumieron la fórmula o la estrategia revolucionaria de las armas, con aquel movimiento MLN Tupamaros, con el movimiento revolucionario oriental, con el Partido Comunista Revolucionario, con los cuadros, digamos, celulares de un ejército clandestino y una logística clandestina del Partido Comunista en el Uruguay, etcétera, cobijados y digamos que protegidos por una internacional comunista desde la Unión Soviética y desde Cuba, como también desde Chile, y a su vez desde los distintos movimientos revolucionarios que se estaban dando en América Latina, Montoneros en Argentina, Sendero Luminoso, es decir, un montón de el MIR, movimiento chileno que también migra para colaborar con los montoneros en Argentina y colaboran también con la revolución armada que estaban perpetrando acá
los Tupamaros, junto a todas las fuerzas que te nombré, bueno, los que atentaron contra el Estado uruguayo, los que hicieron terrorismo contra el Estado, una vez que se instalaron en el poder del Estado, increíblemente, los mismos terroristas contra el Estado uruguayo, digamos que permeados por el sistema político, a mi criterio, muy corrupto a partir de la presidencia de Julio María Sanguinetti, que les dan reparatorias patrimoniales, les conceden una ley de amnistía, no los inhabilitan para ninguna actividad política, por lo tanto tienen vía libre, se reorganiza el Frente Amplio y se reorganiza fuertemente la CNT a través del PIT-CNT, y se crea un sistema precisamente corporativo de sindicatos únicos que van a negociar como corporaciones ideológicas ya de un Estado socialdemócrata o de un Estado cada vez más hacia el socialismo desde esa presidencia ya de Julio María Sanguinetti, con aquel decreto presidencial que habilita a los consejos de salarios y las mesas bipartitas y tripartitas. Bipartitas cuando son negociaciones entre el Estado y los funcionarios del Estado. Tripartitas cuando ya está, es una mesa de tres patas, ¿no? Está el Estado por un lado, representado por el gobierno, los sindicatos, que tienen que ver con la actividad económica que categorizan como una actividad única, y a su vez la Cámara Empresarial que representa esa actividad económica única también. Son tres círculos corporativos que negocian las políticas económicas, salariales, empresariales, financieras, incidiendo fuertemente en la organización económica del país. Uruguay ya es un modelo, un laboratorio sofisticado de socialismo para llegar a ese socialismo del siglo XXI si el Frente Amplio siguiera en el gobierno. Si el Frente Amplio no está en el gobierno, esto se tranca en este modelo de un Estado socialista, ya hoy por hoy para mí un Estado social marxista en sus primeras etapas, que parecería que estas fuerzas de gobierno no marxistas, esta coalición de gobierno, pretende que el Estado uruguayo quede en esta situación, como si esto en sí mismo fuera un modelo, pero no lo es. Estamos atravesando etapas para llegar al modelo final, que es el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que plantea el Frente Amplio, junto al PICNT, a la FEUS, a las ONGs ideológicas que están vinculadas ya al Estado, que están, digamos, insertas en el Estado desde esos años de militancia política con los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Así que vamos a ver el video, porque un amigo me pasa este video de un abuelo explicándole a un niño, a un nieto, podría ser, de qué se trata el socialismo. Entonces le digo, está genial el ejemplo, le digo a este amigo, así le respondo porque él me envía un chat y luego le agrego, lo descargo y lo pongo en un video de Zoom para comentarlo. Genial, le digo. Así que vamos a poner este video, a ver si lo encuentro rápidamente. Vamos a ver por acá, salí un poquito yo de pantalla. Vamos a compartir ese video. Acá está. Bueno, ¿terminamos el trabajo, hijo? Sí, ¿Terminamos el qué era, la chamba? sí. Ahora quiero que me des mi plata. Ah, te tengo que pagar ahora. Muy bien, bueno, vamos a pagarte. Como demoramos más, necesitas pagar más. Un poco más, está, Un poco bueno, más. entonces en vez de 200 te voy a dar 300 pesos, te corresponde. Sí, Tuvimos una hora para pagarte. ¿Está bien 300 pesos? sí, Que está te bien. paguen, mira, vamos a poner los 300 pesos acá que te los tengo que dar. Ok. Mira, son 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, y acá tenemos 5 billetes de 20. Esa es la plata que te tengo que pagar, a vos que te corresponde por lo que tú trabajaste, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y qué otra pregunta tú me querías hacer? ¿De qué es el comunismo y quién es el socialismo? Bueno, vos me hiciste esa pregunta hoy antes de hacer la chamba, quería saber lo que era el comunismo, lo que era el socialismo. Yo no te lo sé explicar mucho porque yo no soy politólogo, pero por las circunstancias de la vida he aprendido algo en la realidad que es lo que sucede, ¿no? Ajá. Entonces tú tenés 3 hermanos, ¿no, hijo? Sí. Ahora, más tú sos 4. Sí. Bueno, pero vamos a contar los otros 2 hermanos varones que vos tenés.
que a veces ayuda, ¿no? A veces no. Bueno, entonces vos trabajaste una hora, tú Ajá, te ganaste 300 pesos, ¿no? ajá. Bueno, tus hermanos que están allá en las casas, que no nos ayudaron, vamos a hacer de cuenta que son socialismo. Entonces, socialismo es esto. Tú ganaste 300 pesos. Sí. Bueno, a tu hermano, que está allá uno de ellos, le vamos a dar 100 pesos. A uno de tus hermanos. A uno de ellos 100 pesos. Están ahí los 100 pesos separados. Y al otro le vamos a dar los otros 100 pesos que están acá. Para ellos. ¿Ellos se lo merecían? No, ¿Por qué no? Porque no trabajaron. no trabajaron. Bueno, pero a ellos les corresponde, eso es socialismo. A ellos les corresponden, sin hacer nada, 100 pesos repartirlo para ellos y para cada uno de ellos. Y a vos te quedan los otros 100 pesos. ¿Para vos te parece que está bien? Todo esto me vas a pagar. Todo eso te vas a creer, porque sos socialista, te ganaste toda esa plata. Sí, sí, pero tus hermanos se llevaron a aquellos sin trabajar. ¿Te parece que está justo? ¿Que está bien o no? No, porque tú me prometiste que me ibas a dar 300 pesos. Y bueno, pero tus hermanos se llevaron 200 sin hacer nada. Eso es socialismo. ¿Viste? Le saca al que trabaja, al que tiene, para darle al que está sin hacer nada. ¿Entendiste ahora lo que es el socialismo? Ok. Ah, ¿viste? Ay, para que vaya muy bien. Eso es más o menos lo que te hace explicar yo, capaz que está mal. Pero vos no estás conforme con eso, ¿no? Para nada. Entonces vos, ¿qué vas a hacer? Sos hincha nacional, pero no. ¿Te gustó el socialismo? ¿Sacarte a vos para darle al otro? No. ¿Y qué? No. Ah, No. muy bien. Entonces uno tiene que ser realista. El que quiere socialismo, que trabaje y que se gane su plata. ¿Es así, no? Ajá. Digo yo, no sé, ¿tú qué dices? Yo, ah, si el otro recibe la plata es injusto, ¿No es justo? ¿no? Si no trabajó. Ah, muy bien. Ah, está muy bien. 8 años tenés, ¿no, Benjamín Rey? Esto para que vayas aprendiendo que hay que sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos, dice. Pero si no lo trabajan y no se lo ganan, no hay que sacarle al que trabajó y se lo ganó, que es de él. Ajá. ¿Viste? Eso es así, pienso que es así. Si hay alguien que piense que estoy equivocado, por favor que me lo conteste. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo a todos, viva la patria. Chao. Que esté un besito. Video. Bueno, el abuelito explicándole a Benjamín de qué se trata el socialismo, y está muy bien explicado desde el punto de vista económico. Ese es el régimen económico del socialismo. Es decir, te dice que el reparto de las riquezas tiene que ser por igual, todos tienen que ganar lo mismo. Por eso se socializa la producción, se socializan todos los recursos, se distribuye por igual, por eso hablan de economía distributiva. Pero en verdad no existe una economía distributiva. No tiene asidero en la teoría científica ni en los hechos que pueda prosperar una economía que a todos les pague por igual, que a todos les dé por igual, trabajen, no trabajen, tengan distintos talentos, distintas condiciones, tengan distintos conocimientos, distinta contracción al trabajo. No, no es así, no funciona así la economía. La economía es producto del esfuerzo y el esfuerzo siempre va a ser personal. Claro que te organizás en grupos, te organizás y haces una empresa, organizás una cooperativa, pero no del punto de vista que dijimos anterior, no la cooperativa comunista, sino una cooperativa en cuanto a que se suman esfuerzos de varios emprendedores y son propietarios cooperativos de esa empresa. Eso es otro tipo de cooperativa. O una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad de hecho. Hoy por hoy una empresa de servicios personales, donde vos podés emplear X número de personas y llevas adelante tu emprendimiento empresarial a nombre propio, siendo plenamente responsable de todo lo que pase, pero siempre es desde el esfuerzo personal. Ahora, el socialismo te dice que va a ocurrir algo como una autoridad que además te va a asegurar que ese reparto se va a cumplir. ¿Te das cuenta? Entonces te dice que ellos son la autoridad del Estado para asegurarte el reparto.
y cómo hacen eso? Bueno, se tiene que sustentar a ese gobierno y ese gobierno te va a cobrar impuestos. Entonces, de esa plata que el abuelo le explicó al nieto, siquiera le van a repartir de esos 300 pesos de la hora que él trabajó, de los cuales el socialismo le roba 200 pesos, porque le dice, si tenés dos hermanos, le vas a tener que dar 100 a cada uno. O lo que fuera, el socialismo dice, bueno, de esa plata, como todos tienen que ganar por igual, de los 300 pesos a vos te van a quedar 100 pesos y los otros los tenés que entregar a tus hermanos, a tus camaradas, compañeros de esta lucha obrera y de esta patria obrera. Entonces, nosotros que somos el gobierno y que establecemos este modelo económico, tenemos que cobrarte un impuesto, porque tenemos que tener recursos. ¿Para qué? Para organizar nuestro Ministerio de Economía, nuestras distintas agencias, imagínate en países grandes. Entonces, montan una burocracia y esa burocracia está dedicada a cobrar impuestos. De pronto de esos 100 pesos te cobran el 40% y a los otros también. Entonces, de cada dinero distribuido por una unidad horaria de producción, por ejemplo, se lleva ese gobierno el 40% de cada asalariado que el gobierno emplea, que el Estado emplea, a su vez le saca un 40%, por dar un número redondo. Puede ser más, en Cuba están en el 47% de presión tributaria, por ejemplo, todo organizado desde el Estado. Entonces, es evidente que una economía con esas características tiene un techo infranqueable, va a llegar a un determinado límite. No puede crecer en términos reales una economía que esté planificada de esa manera, con el Estado como el monopólico concentrador de las riquezas, como el patrón, el empleador y el monopólico empresario de todas las actividades económicas que se desarrollen en esa unidad social que es un país, un Estado. Entonces yo digo en este texto, habría que agregar que ese reparto lo exigen las autoridades socialistas, que tienen el poder del Estado, que hacen sus leyes y su justicia respecto a ese régimen que le explica el abuelo al nieto. Esto quiere decir que ese reparto igualitario de los ingresos económicos no es producto de la realidad económica, no nace espontáneamente de modo genuino desde los hechos económicos porque hay una economía que produce para todos por igual. No, es una imposición o una planificación política impuesta desde el Estado, desde la autoridad o desde el poder monopólico de un Estado socialista. Ese Estado ya se fundió con la ideología, esa ideología va a tener una expresión política única, sea una coalición o un partido único, como era antes de modo clásico, y te va a organizar la sociedad monopólicamente en lo económico, en lo financiero, en lo tributario, pero también en lo educativo, en lo filosófico. No va a haber libertad de pensamiento. Todo se va a socializar. Se va a socializar la forma de pensar, se va a socializar la filosofía de la historia, se va a socializar la interpretación de la historia, se va a socializar también la producción y los recursos económicos. Por lo tanto, libertades no van a existir, porque te van a masificar a través de la idea abstracta de un ser social. Por eso el socialismo comunista es socializar los medios de producción, socializar los esfuerzos, socializar la productividad, socializar los ingresos a través de este sistema artificial de reparto indiscriminadamente a todos por igual. ¿Para qué? Para comunizar un sentimiento de sociedad. Una sociedad que es un ser social, propietario de todas las cosas, esa abstracción, que en términos reales es el gobierno, organizado a través de un Estado que lo convierte en eso, en un Estado monopólico, organizador de todas las actividades de la sociedad. ¿Para qué? Para comunizarla, para que se sienta un ser comunitario, un ser único, que trasciende al individuo. Eso te dicen los teóricos marxistas, que el egoísmo individual, que el individualismo va a trascender hacia un ser colectivo, hacia un ser comunitario. De ahí lo de comunismo. Socialismo y comunismo son lo mismo, son dos etapas. El socialismo es la implementación técnica, desde el punto de vista de la técnica del Estado, de la técnica política, económica, para construir un ser comunitario,
una filosofía y un sentimiento de comunidad. Es, es realmente patológico. Yo le decía a varios amigos que aún la ciencia, por ejemplo, desde la psiquiatría forense, desde la psicología social, desde la psicología clínica, la neurociencia, la antropología científica, aún no han clasificado, dado un diagnóstico y una taxonomía médica para explicarnos que la ideología comunista es patológica, ¿sí? Es patológica, por todo lo que estamos hablando. Pensar de esta manera es pensar de modo muy equivocado y es pensar sin el razonamiento de la ciencia, no es científico. Por eso dije en el programa cómo se incrementó la tasa impositiva, por ejemplo, cuando había hablado de la contribución inmobiliaria a Montevideo, sin que nos expliquen por qué elevan la tasa impositiva, dado que las autoridades que organizan este tipo de sociedad, las que nos piden el voto, como pasa con el Frente Amplio, es para que ellos nos determinen un modelo de economía del país. Y hoy por hoy la gran estrategia que tiene el neomarxismo, el nuevo comunismo, es aplicar gradualmente tasas impositivas. Te van gradualizando espacios impositivos que te quitan propiedad privada. Por eso habló de espacios fiscales, Astori. No era un invento. Está dentro de la teoría económica marxista que él estudió en el CLAE. Ir creando, ir viendo hasta dónde hay espacio fiscal como para no ahogar del todo a la sociedad, pero va quedando limitada a un mínimo de expresión de su voluntad propia, cada una de las personas, de las instituciones privadas, y la actividad privada va quedando constreñida prácticamente a una actividad manipulada desde el Estado, digitada desde el Estado, diseñada. Eso es la economía del diseño, que ya pactó Sanguinetti con el CLAE, con los famosos cuadernos del CLAE, con Aladi y con la CELAC. Ya desde ahí está el modelo instalado. Esta organización de la economía tiene un límite infranqueable, un destino inexorable que no podrá ser trascendido. Entonces, ¿qué ocurriría acá cuando se llega a la instancia de Venezuela o de Cuba? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si tenés un Estado, perdón, una sociedad organizada que despertó a esta patología, que despertó a este espanto, en términos de Valle Inclán, a este esperpento, a este espanto realmente escalofriante, bueno, se va a organizar para emanciparse. Entonces va a jugar a la inversa el papel de los demócratas liberales representativos, republicanos, van a ser los revolucionarios. O se va a tener que salir por la vía revolucionaria, como les explicaba antes, porque hay tres maneras de tirar un régimen de gobierno, un modelo, es o a través de la revolución armada, o a través de un golpe de Estado, las vías violentas armadas, o a través de la vía pacífica institucional, que es, en este caso, sería revertir toda la situación de nuestras instituciones mal legisladas, a través de la ideología de género, a través de las fiscalías de género, a través de la limitación de los poderes suspendida, a través de la separación de los poderes ya suspendida, eliminada, la fragilidad institucional y un régimen impositivo cada vez más grande, con una presión fiscal cada vez más importante que concentra riquezas en ese gobierno, concentra riquezas en el sector público, también incrementa funcionarios públicos indiscriminadamente, tiende a monopolizar actividades o hacer concentración y crear monopolios compartidos, como lo hace el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos, establecen una especie de monopolio compartido en decisiones vitales de la economía del país. Monopolizaron por constitución, desde que el proyecto del PCNT, todos los servicios y la obra de distribución, servicio, instalación para el agua. Tenemos monopolizado los servicios del agua. OCE es una empresa monopólica del Estado, instalada por constitución. Quieren por constitución eliminar la propiedad privada de 1.600.000 trabajadores que ahorraron y capitalizaron los ahorros. Quieren eliminar por constitución la legítima actividad financiera, que es una actividad empresarial y profesional, legítima, estrictamente de modelo capitalista, es el corazón del sistema capitalista de producción de riquezas, de rentabilidades.
Esta organización de la economía tiene ese límite. Entonces, ¿qué te queda? Esas tres vías. Tenés que emprender una revolución para reconstruir el modelo de Estado que ellos de modo revolucionario fueron tirando al piso, fueron echando por tierra. El empobrecimiento del mayor número de habitantes de un país socialista es el resultado final. Siempre como resultado final se da que quedan beneficiados de un régimen socialista en las últimas instancias, de un régimen socialista ya hacia el comunismo, como Uruguay va encaminado, queda un 18% más o menos de beneficiarios. 18, a lo sumo un 25%. El resto queda sumido en la pobreza, quedan sumergidos, como estaba pasando en Argentina, que ya se daban los guarismos escandalosos del 60% de pobres, con un país que no crecía en el ámbito privado laboral, no creció más desde el año 2011, con 6 millones de trabajadores en blanco, digamos, de modo legítimo, organizados, contemplados y reconocidos por el Estado. El resto, todo trabajo negro, changas, prestándose a cualquier tipo de atropellos y de malas condiciones de trabajo. Eso va generando el socialismo, el que habla de los trabajadores, el que habla de la organización de los trabajadores, el que te dice del estado de los trabajadores, terminas sumergiendo a los mismos trabajadores en la miseria, en el trabajo en negro, en las actividades en negro, y propende esa sociedad a ser una sociedad cada vez más caótica y delictiva. Por lo tanto, si no hay un despertar realmente serio, políticamente serio, para emanciparse de este terror que es el socialismo comunista, bueno, quedan esas sociedades sumergidas por décadas en esas situaciones caóticas, anómicas, anárquicas, en las bases sociales, como se lo ve en Venezuela, se lo ve en Cuba, en Nicaragua, en Corea del Norte, porque quedan sumergidas bajo la prepotencia monopólica del poder absoluto que tiene el Estado ante los particulares. Todos, absolutamente todos los referentes políticos de todos los partidos hablan de profundizar las políticas públicas de género, lamentablemente en nuestro país, de sociedad inclusiva, de búsqueda de los desaparecidos, y no hablan de cambiar todas estas leyes de orden público que son inconstitucionales. La ilusión es tan fuerte en su impacto como la realidad. Crean esta ilusión y ante nuevas generaciones a través del sistema educativo. De ahí que lo verdadero y lo falso no sean tan fácilmente distinguibles por las nuevas generaciones que no tienen, habida cuenta, la oferta imprescindible de la interpretación de la historia, de las corrientes filosóficas de pensamiento, de los modelos políticos, económicos, no tienen una educación suficiente, porque así crean el sistema. Lo crean con un modelo educativo que vaya deplorando, deteriorando la capacidad intelectual y el desarrollo intelectual de la población para que esa población no se rebele, sea una población sometida, sumergida en la ignorancia, una población manipulable, dócil, dedicada simplemente a los menesteres básicos necesarios, físicos de la sobrevivencia en el día a día, una sociedad desorganizada. Eso es lo que busca crear todo este modelo que plantea el Frente Amplio, precisamente en conjunción con el PICNT y también la FEU para nuestra universidad, instalados todos ellos vivamente, de modo activo, en esa internacional comunista del Foro de San Pablo. Creo que ha quedado